este caso que se está debatiendo en el Congreso mexicano, el si bajar la jornada laboral semanal de 48 horas con un día de descanso a 40 horas con 2 días de descanso, es lo que dio lugar, ¿no?, a la plática. Y solo quiero hacer un recuento de lo que ha ocurrido en los últimos años para contextualizar y después pasar a la parte teórica. El partido que actualmente gobierna en México, Morena, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, hizo la propuesta de reducir la jornada laboral a nivel nacional. Esto pues sería para una jornada laboral legal que aplicara a todas las personas en todos los estados de la República. El cambio es significativo ya que hace 116 años que no se hace una modificación a la jornada laboral. Entonces, esto es realmente muy grande, ¿no? O sea, para que se haga un cambio tan grande que en un siglo o en más de un siglo no haya ocurrido, ya nos empieza a dar el contexto, la relevancia del tema. ¿En qué consiste básicamente el cambio? Es que actualmente en el artículo 123 de nuestra Constitución dice que la jornada laboral es de 48 horas con un día de descanso. Y la propuesta es bajarla a 40 horas por semana con 2 días de descanso. Esto quizás para personas en Estados Unidos, en Europa, en Australia, les pueda parecer algo que pues ya quedó atrás, ¿no? Ellos llevan ya más de medio siglo con una jornada de 40 horas o menos, pero en el caso de México, países latinoamericanos, en África, en algunos países asiáticos, esto es muy relevante. ¿Y cómo ha sido más o menos la historia? En octubre de 2022, el partido que comenté fue cuando hizo la propuesta inicial. Posteriormente, en abril de 2023, se aprobó el dictamen en una comisión. De pasado a la comisión, tiene que avanzar hacia el Parlamento abierto ya para que se pueda hablar en el Pleno de la Cámara. Y esto ocurrió entre julio y noviembre de 2023. Hubo un extenso debate, participaron muchas personas del ámbito político, del ámbito empresarial. Y en diciembre de 2023, derivado de este Parlamento abierto, dos empresarios mexicanos llevaron a cabo comentarios sobre la jornada laboral. Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo, se pronunció en contra, y otro empresario en Nuevo León, que es una de las entidades departamentos de México, se pronunció a favor. Y tras este largo debate, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al Congreso mejor platicar, seguir platicando, seguir consensuando, seguir negociando y no pasar a la aprobación. También es importante mencionar que en ese entonces el partido que gobierna actualmente en México no tenía la mayoría en las cámaras de diputados y de senadores en el Parlamento. Sin embargo, actualmente, a partir de septiembre de 2024, el partido en el gobierno ya tiene la mayoría calificada, que significa 3/4 partes del Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Entonces, ellos pueden aprobar cualquier reforma a la Constitución sin necesidad de conseguir más diputados o más senadores, ya cuentan con los suficientes. Entonces, la reforma como tal se puede hacer. El impedimento ya no es de carácter legislativo. El impedimento está ante la realidad, ¿no? Ante otros grupos de poder que no están en el gobierno. En abril de 2024 decidieron no pasarla a pleno, por lo que comentaba, todavía no tenían la mayoría para lograrlo, entonces lo siguieron manejando a nivel de comisiones. Y en septiembre, que ya comenzó esta mayoría calificada en el Parlamento mexicano, en el Congreso mexicano, se dijo que la propuesta no estaba dentro de la prioridad de la agenda legislativa del partido, sino que dentro de las múltiples cambios que ya se tenían en la fila, en la cola, en la lista de las cosas que se querían aprobar, esta se iba a poner al final de esa lista. En octubre, la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció en favor de buscar consensos con las cámaras empresariales, comerciales, con los grupos de poder más importantes en el país. Y en ese mismo mes, uno de los dirigentes de Morena, que es Ricardo Monreal, dijo que sí se le iba a dar prioridad y que se iba a lograr la aceptación de esta reforma antes de diciembre o en diciembre de este año 2024. Las cosas están por verse, ya lleva esto más de 2 años, no sabemos en qué concluya, pero esto es lo que motiva que estemos aquí platicando sobre el tema. Ahora, para hablar un poco más del contexto no mexicano, sino a ampliarlo a la imagen más general,
¿Cómo ha ocurrido la lucha por reducir la jornada laboral semanal en el mundo? ¿Desde cuándo? ¿Quiénes han sido los actores más relevantes? ¿Qué lo ha derivado? Debemos comenzar a partir de Inglaterra. Cuando surge el capitalismo, es Inglaterra el primer país donde surge y es a partir de él que empieza la lucha por la jornada laboral, ¿no? En un modo de producción previo, no, esto no era una discusión, ¿no? Era más una lucha por la riqueza directamente y ya si los que trabajaban la tierra tenían que entregar una mayor cantidad de producto y reducir su consumo, etcétera, no luchaban por reducir la jornada laboral semanal. Las luchas se hacían de una forma distinta. Ya ha comenzado el modo de producción capitalista. En Inglaterra es cuando se inicia y estamos hablando del siglo XVIII y hasta el XIX. Fue quien lideró, ¿no? Fue quien la punta de lanza sobre todos estos conflictos. Posteriormente, conforme en el mundo el capitalismo va avanzando y se van introduciendo nuevos actores, a lo largo del siglo XX y a principios del siglo XXI, las principales luchas por reducir la jornada laboral ocurrieron en Estados Unidos y Europa. Es decir, sí incluimos Inglaterra, pero ya entra un jugador que actualmente conocemos como la potencia número uno, que es Estados Unidos. Y más o menos en tiempos, ¿cómo ha ido ocurriendo? Desde 1780 hasta aproximadamente 1830, aquí es difícil porque no solo iba siendo por país, sino por regiones. No podemos hablar de que en tal momento ya se cambió, sino iban intercalándose los cambios. Pero en ese entonces la jornada laboral era más o menos de 98 a 112 horas semanales. Entre 1830 y 1840, que es cuando comienza las luchas obreras más fuertes que se habían presentado hasta ese entonces, logró una reducción de aproximadamente entre 84 y 98 horas semanales, perdón. Ahí dice horas diarias, pero debería ser semanales. Entre 1840 y 1919, que fue un periodo mucho más grande, estamos hablando de casi 80 años, se estancó en 70 horas semanales. Como vemos, los ritmos, los avances en cómo se ha ido reduciendo la jornada laboral no son lineales, no son progresivos, siempre es un paso adelante, un paso hacia atrás, es siempre con tensión y distensión. Entre 1919 y 1940, en los países avanzados, bueno, no quiero utilizar el término avanzado, completamente mal, los países ricos, los países colonizadores, los países imperialistas, redujeron la jornada laboral semanal a 40 horas. Y en algunos países es incluso menor a esto. Estamos hablando de que ya en la década que nos encontramos actualmente ya rondan entre 32 a 40 horas. Muchos países en Europa ya gozan de jornadas laborales semanales de estas magnitudes. ¿Y qué es lo que ha guiado siempre esta lucha? Pues del lado de los trabajadores siempre han buscado su bienestar, ¿no? El poder descansar mejor, no tener problemas de salud, poder dedicarle más tiempo al ocio, al entretenimiento, a la cuestión de la familia, a la crianza, a cualquier otra cuestión que no sea trabajar. Eso ha sido lo que ha motivado o ha guiado a los trabajadores siempre en su lucha por poder reducir la jornada laboral semanal. Y del otro lado, ¿qué es lo que ha guiado la oposición de los capitalistas, la oposición de los empresarios? Y siempre han estado preocupados por dos cosas, las ganancias y el control sobre los centros de trabajo. Ellos lo veían como, si yo te cedo a ti el que puedas trabajar menos, se van a reducir mis ganancias. Si yo te cedo a ti el que puedas trabajar menos, yo pierdo el control de la fuerza de trabajo dentro de la planta, dentro de la fábrica, dentro de la empresa en general. Ya te estoy dando a ti más poder de negociación, te estoy dando a ti posibilidad de hacer otras cosas en tu tiempo libre, no es conveniente para nosotros. De hecho, si ustedes pues leen, digamos, los anales de la historia, han habido historias muy graciosas donde había empresarios que se oponían a la reducción de la jornada laboral semanal porque, por ejemplo, decían de las 14 horas o de las 12 horas, esas últimas 2 horas que tú le estás quitando son las que a mí me dan la ganancia. Entonces, no estoy de acuerdo porque si no voy a desaparecer, ya no voy a tener ganancia alguna. Había oposiciones más del carácter moral o, digamos, de lo que socialmente era bien visto o no. Pero lo que motiva, lo que está de raíz son estas dos pugnas, ¿no? Los trabajadores siempre buscando su bienestar, los capitalistas buscando las ganancias. Y entonces esto nos lleva a la pregunta de ¿qué está detrás de esta pugna? ¿Qué hay detrás de estos hasta ahora 250 años de historia por la jornada laboral? Que seguramente esto va a continuar.
Y pues como ya habíamos anunciado desde el principio, pues lo que se encuentra detrás o lo que puede explicar esta pugna es la teoría del valor y la teoría del plusvalor desde la teoría marxista. De hecho, si ustedes leen El Capital y leen justo, hay una sección que habla sobre la lucha por la jornada laboral y en verdad van a poder encontrar historias que hasta provocan la risa sobre cómo se opinaba previamente. Esas risas se van cortando poco a poquito cuando escuchamos las opiniones actuales. Si ustedes ponen en cualquiera de los noticiarios o en algún video que sea muy contemporáneo, van a encontrar que las similitudes de los últimos 200 años con los argumentos que se dicen actualmente son muy grandes. Los razonamientos son muy parecidos, la forma de presentarlo de manera alarmista sigue siendo muy parecida. Pero nosotros no queremos irnos bajo esta superficialidad, sino lo que presentamos más a continuación es la explicación, ¿no? Que es la teoría de la explotación desde la teoría económica marxista, que está detrás de estas pugnas. Y ahora sí, ya empieza la parte aburrida. Primero quisiera dar como un disclaimer. No todos los marxistas están de acuerdo con algunas de las cosas que voy a decir a continuación. No existe algún consenso. Les voy a precisar cuando hable de algo que sigue siendo polémica o que sigue siendo discutido. Eh, lo voy a presentar de tal manera que sea plural o que sea como tratar de incluir a todas las corrientes, pero voy a precisar cuándo no están de acuerdo la mayoría, ¿no? Muchas de las cosas que voy a presentar es algo que yo he trabajado con mi coescritor, pero yo creo que poco a poco esto se va a convertir en el consenso, pero pues es cuestión de seguirlo dialogando. Para poder entender la teoría de la explotación de Marx, tenemos que partir de lo que es el gasto de fuerza de trabajo o gasto de fuerza humana de trabajo, que también lo llama así Marx en el Capital. Y la forma de entenderlo, podemos hacerlo con una multiplicación o geométricamente como una superficie, que aquí lo pongo como un rectángulo. Esto puede parecer complicado, pero en realidad es la cosa más sencilla del mundo. Y todos lo hemos experimentado, todas las personas que hemos trabajado en algo, sobre todo los que hayan trabajado en cuestiones de agricultura o manufactura, lo van a entender mucho más porque lo han vivido en carne propia, pero también las personas que trabajan en oficinas, en el sector servicios, lo van a entender perfectamente. Solo es cuestión de ser empáticos, solo es cuestión de ponernos en el personaje de un trabajador y luego vamos a saber de qué estamos hablando. Yo creo que es esta naturalidad o esta proximidad dentro del espacio de trabajo lo que nos hace comprenderlo mucho más fácilmente. En este gasto de fuerza de trabajo está compuesto por dos variables. Uno es el tiempo de trabajo. Tú trabajas cuánto al día, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Y la intensidad del trabajo es el ritmo o la fuerza, el número de actividades con la que le imprimimos a diario. Todos sabemos que podemos trabajar 1 hora a un ritmo tranquilo y nos cansamos menos que trabajar 1 hora a un ritmo súper acelerado. Y eso es tal cual lo que nos dice esta multiplicación o este rectángulo. Este rectángulo se hace más grande en la parte de la base si la extensión de lo que trabajamos es más amplia, ¿no? O sea, imaginemos que esta línea mide 8 horas. Si fuera 10 horas el rectángulo, entonces se hace más largo en la base. Y si le imprimimos más fuerza, más ritmo, mayor desgaste por hora, entonces la altura del rectángulo se hace más grande. De igual manera, si se reduce el tiempo de trabajo, la intensidad, entonces el rectángulo se haría más pequeño. Y el área de ese rectángulo es el gasto de fuerza de trabajo, el gasto de fuerza humana de trabajo. Que tal cual nosotros lo vemos así, todos los días llegamos del trabajo, hoy estuvo desgastante el día, hoy estuvo muy cansado porque estuve muy intenso o porque tuve que estar ahí 14 horas. Esto es demasiado natural, todos lo vivimos a diario. Bueno, un ejemplo que puedo poner eso para que se ejemplifique. Bueno, yo trabajo en la agricultura, me dedico a la siembra de varios cultivos, ¿no? Eh, y por ejemplo, hay como cierto consenso entre la eficiencia productiva de una persona normal que se mide, por ejemplo, en una jornada, no sé, por ejemplo, justo hace rato que fui a, a fumigar con una bomba manual, ¿no? De esas bombas que se utilizan para fumigar líquido en el suelo para que seque la hierba, ¿no? Eh, y justo comparando
con otras personas, nuestro tiempo o más bien nuestra eficiencia productiva, como que al menos en la región donde yo vivo, hay como cierto número de bombadas que se echa una persona en una jornada de trabajo. Por ejemplo, hay personas que se echan 5, algunos se echan 4. Yo, por ejemplo, lo máximo que he podido completar en una jornada de trabajo son 6 bombadas. Y eso con cualquier tipo de actividad, ¿no? Digamos, para que se ejemplifique cómo en una jornada la intensidad de trabajo va, eh, eh, o digamos, cómo se geometriza en ese rectángulo, ¿no? Me gusta mucho el ejemplo, digo, cada uno podemos tener referencias, ¿no? Según justo la actividad que hacemos, pero por ejemplo, estas métricas de la que tú hablas, ¿no? Así como de un trabajador promedio hace 4 bombadas por día, o ya un trabajador que se está llevando al límite puede llegar a hacer 6 bombadas al día. Es esta forma, digamos, como en la que vivimos este gasto de fuerza humana de trabajo. Por eso digo que todos lo podemos comprender fácilmente porque lo llevamos a cabo a diario. Entonces, me agrada el que pongas el ejemplo porque creo que ahora sí que cuando tú le pones corazón a algo, cuando tú sí estás vinculado con algo, lo estás haciendo, lo sientes en carne propia, me gusta mucho esa expresión, como que te hace consciente, ¿no? Te trae esta conciencia sobre el fenómeno que se está viviendo. Ok, Claro. entonces, si quieren, avanzamos. Ahora, dentro de la teoría del valor de Marx, él explica que la jornada laboral se divide en 2 partes. La parte que le llama trabajo necesario y la parte que le llama plus trabajo. Es la forma en la que se divide el gasto diario de fuerza de trabajo. El trabajo necesario es el esfuerzo que se realiza para reponer la capacidad de laborar, o que también le llama el valor de la fuerza de trabajo. Mientras que el plus trabajo es el esfuerzo que hace el trabajador por encima de ese necesario para reproducir su capacidad laboral. Él lo dice de una forma muy fácil y es, durante el periodo de la jornada laboral, que es el trabajo necesario, tú te estás reponiendo, digamos, en el momento en el que ya te lo remuneren de alguna manera, lo suficiente para que tú te presentes al siguiente día o a la siguiente semana o al siguiente mes, no importa cuál es la forma en la que a ti te remuneren. Y el plus trabajo, tal cual es trabajo gratis que tú realizas para el capitalista, para el empresario. Marx explica que a diferencia de los modos de producción previos, donde esta división del gasto de fuerza de trabajo era notorio, porque por ejemplo los siervos en el modo de producción feudal les decían, tú a la semana tienes que cumplir con tanto, o tú en temporada pues, de la cosecha tienes que entregar tanto a tu señor feudal, y él ya se arreglará de cuánto se le subdivide al rey, etc. O a los diferentes subgrupos de la nobleza. Entonces, para los siervos era muy fácil. Ok, si yo produzco tanto alimento durante 6 meses, yo me voy a quedar con una fracción. Para ellos era notoriamente que estaban trabajando de a gratis para otro estamento, para las personas que estaban para arriba de ellos. Sin embargo, en el modo de producción capitalista, esto se nubla porque tú vas y trabajas al día y te obtienes una remuneración y no es fácilmente identificar que hay un tramo de ese día que tú no estás trabajando para ti, sino que lo estás haciendo de manera gratuita para el capitalista. Ahora, hay que hacer 2 precisiones para poder seguir avanzando. Cualquier persona que no me escuchara o que no estuviera viendo esta presentación, la idea es que esta presentación por sí misma, que la vamos a poner a disposición de todos, fuera comprensible por sí misma como cuerpo, ¿no? Sin necesidad de escucharme o sin necesidad de tener conocimientos adicionales. ¿Qué es la explotación o qué significa la explotación? Pues es el hecho de que el trabajador asalariado en el modo de producción capitalista dedica una parte de su esfuerzo a reponer el valor de su fuerza de trabajo, o que en nuestras palabras ya le podríamos decir, él está generando su propio salario, mientras que la otra parte es apropiada por el capitalista de forma gratuita. Esto es lo que significa ser explotado. No significa ser explotado que te golpeen, que te griten, que te insulten. Todo eso es una forma más en la que el capitalista mantiene el control, una forma más en la que el patrón ejerce su poder, más no es como tal el hecho de la explotación. Ahora, yo no quiero ser tan reduccionista como para decir para la explotación es exclusivamente económica, porque no lo es.
También ocurre en la esfera política, también ocurre en la esfera social. Sin embargo, quiero solo dar las bases, digamos, materialistas de dónde surge la explotación. Esto es el mínimo indispensable para que hablemos de explotación. Sobre esto se agregan todas las cuestiones sociales, morales, políticas o de otro tipo. Pero solo quiero distinguirlo, quiero hacer la gran diferencia porque para muchas personas explotación significa maltrato, ¿no? O como prácticamente llevar a un grado de esclavitud. Y eso no significa explotación bajo la teoría económica marxista. Y también quiero hacer una precisión muy importante, y es que ganancia es la cantidad de dinero que recibe el capitalista por la venta de las mercancías, y plusvalor es la expresión monetaria del plustrabajo de los empleados. Podemos manejarlo como un sinónimo en algún momento, Marx lo llega a utilizar como sinónimo, pero solo quiero hacer la referencia a que la ganancia sí está en dinero, ¿no? Y el plusvalor es también la expresión monetaria, es decir, también está en dinero el plustrabajo de los empleados, pero no tiene por qué coincidir. Por ejemplo, una empresa puede explotar a sus trabajadores bajo un cierto nivel y sin embargo obtener ganancias por encima del nivel del que explota a sus trabajadores. Entonces, esas dos magnitudes en dinero pueden ser diferentes. Solo quiero hacer esa precisión y ya más adelante veremos cuál es la relevancia de esto. Ahora, hay dos vías, una de ellas le llama plusvalor absoluto y a otra plusvalor relativo. Aquí, adelantándome, qué bueno que hablaban mucho de las confusiones o estos debates superficiales. Entre los marxistas luego también ocurre un debate superficial como de hablar del plusvalor absoluto como si fuera una magnitud, como si fuera una cantidad, y el plusvalor relativo como otra cantidad por separado, y esas cantidades se suman, o hablar de ellos como cantidad, o sea, como si fueran ganancias que se acumulan. Y por eso lo veo como dos vías de incrementar la explotación, ¿no? Lo veo más como un verbo que como un sustantivo, o sea, tal cual es como cómo llevar a cabo la explotación. Son dos maneras de explotar a la gente, dos formas distintas. No es la explotación en sí misma, sino la manera de aumentarla o de llevarla a cabo. ¿En qué consiste el plusvalor absoluto? Es la forma más fácil, Marx la explica muy fácilmente en su libro, del Capital, y es, él pone una línea y él dice, si se extiende la jornada laboral por encima de esta línea, ya estamos en plusvalor absoluto. Una forma muy fácil que la vive la gente todos los días, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, y es, tú tienes que ir al trabajo de 9 a 6 y te dice el jefe, pero hoy te quedas hasta las 8. Ah, ok, son 2 horas más de gratis, ¿no? O sea, si ya dentro de esas 8 horas yo estaba trabajando de gratis, cierto, una fracción, ahora son 2 más. Por ejemplo, en la Ley Federal de Trabajo Mexicana se establece que se tienen que pagar horas extras, no se puede, 9 horas al doble, a partir de ahí son al triple, etc. Sin embargo, pues en nuestros países latinoamericanos, en los países africanos, muchos asiáticos, y no significa que sean los únicos, también ocurre en los países imperialistas en algún momento, pues esas horas extras no se pagan, ¿no? Aunque la ley lo diga, no se cumple con la ley, o se cumple parcialmente. Entonces, yo creo que también todos tenemos formas muy vivenciales de expresar el plusvalor absoluto. Todos tenemos alguna anécdota, todos tenemos algún momento en el que dijimos, claro que esta gente se está aprovechando de mí, claro que están sacando más allá de lo que yo les debería dar, ¿no? Ya empezamos a hablar como de justicia y todos estos términos, pero nos llevan a otros debates superficiales sobre cuánto me deberían pagar o cuánto me deberían remunerar para que no hubiera explotación, etc. Lo que ya expliqué previamente de la división de trabajo necesario y plus trabajo, entonces zanja muy fácilmente ese debate superficial. ¿Qué sería lo justo? Pues que solo te pagaran, o sea, que si tú trabajas 6 horas, pues te paguen completo, ¿no? Que esa parte que tú estás trabajando de gratis también te fuera remunerada. Sin embargo, si vamos indagando más sobre esta cuestión, pues no hay forma en que no exista un excedente, no hay forma en que no exista un plus trabajo. La cuestión es cómo lo distribuimos socialmente, cómo se le puede remunerar no solo de manera individual, sino de manera social. Eso no lo tengo pensado hablar este día, pero lo podemos platicar si quieren al final. Ahora, ¿cuál es la otra vía para incrementar la explotación? Y que es un poco más difícil de ver que el caso del plusvalor absoluto. El plusvalor absoluto es muy directo y todos lo podemos sentir en carne propia de manera fácil, pero el plusvalor relativo no. Y el plusvalor relativo hay dos casos.
Uno es que incremente la productividad del trabajo, estamos hablando de la productividad a nivel general de la economía, o en sectores en particulares que producen los bienes de consumo de los trabajadores. Si se logra producir más rápidamente con menores recursos los bienes que consumimos los trabajadores asalariados, entonces los capitalistas pueden utilizar parte del tiempo que nosotros laboramos para ellos mismos. Y ahora, lo siguiente que voy a decir no es algo que forme parte del consenso de la teoría marxista, sin embargo, creo que podemos convencer razonablemente a la mayoría de que lo siguiente que voy a decir también es cierto, y es que el incremento de la intensidad del trabajo también es la otra vía por la cual incrementar la explotación, que está bajo la clasificación del plusvalor relativo. ¿Cómo funciona cada uno? Es lo que vamos a ver adelante. También quiero hacer la precisión de que, claro que hay combinaciones. Puede ocurrir plusvalor absoluto y plusvalor relativo al mismo tiempo, porque las dos vías se pueden combinar. Y aquí la variable clave es la productividad y también vamos a ver más adelante cómo funciona esa combinación. ¿Cómo es que ocurre el plusvalor absoluto? Como ya lo había dicho, imaginemos que la jornada laboral va de la línea A a B del rectángulo. Antes, el plus trabajo era la parte que vemos con las líneas verticales. Sin embargo, imaginemos que el capitalista extiende la jornada laboral hasta C, no hasta B. La fracción que vemos de B a C es la fracción adicional de plus trabajo. Esto otra vez me parecería absurdo como repetirlo porque estoy seguro que cualquier trabajador en su vida, incluso les digo en los países ricos, ha vivido esto. Le han incrementado su jornada algunos días, algunas semanas, algunos meses o de por vida y se ha quedado así y es la forma notoria en la que nos explotan extendiendo la jornada laboral. Ahora, ¿cuál es el caso 1 del plusvalor relativo? Como les mencionaba, si incrementa la productividad en general en la economía o en los sectores que producen bienes de consumo, entonces el trabajo necesario se reduciría de la extensión A a B que se ve en el rectángulo a AB', siendo B' menor que B. Y entonces, si vemos el subrectángulo del plus trabajo, las partes de las líneas verticales, también se extiende. Y esa extensión es directa ya de plus trabajo, es directa de trabajo gratuito que va hacia el capitalista. Esto nosotros no nos percatamos, pero hagámonos la pregunta. En el capitalismo, uno de los primeros fenómenos que comenzó a ocurrir fue el incrementar la productividad en el sector agrícola, lo cual hizo que la población rural se redujera gradualmente al grado en el que en muchos países y sobre todo en los países ricos es muy pequeña. O sea, estamos hablando de que en algunos casos es menor al 10 o menor al 5% de la población. Cuando estamos hablando que previo al modo de producción capitalista, la población rural era del 90 o más del 95%, ¿no? O sea, estamos como si se hubiera invertido lo que ocurre. Y eso fue porque la productividad agrícola subió inmensamente y es los bienes de consumo principales de los trabajadores asalariados. Pero muchos pueden decir, claro, se incorporaron nuevos bienes de consumo para los trabajadores asalariados, también se incorporaron nuevos bienes de lujo para la clase capitalista, sin duda alguna, es uno de los grandes beneficios del capitalismo, pero no significa que cada vez que se incorporan nuevos bienes de consumo a los trabajadores, también se siga invirtiendo en esos sectores para reducirlos. Y las necesidades básicas prácticamente siguen siendo las mismas. Alimentación, vivienda, vestido, y a partir de ahí hay incluso algunos de los bienes de consumo que pasan a ser parte del esfuerzo que los trabajadores tienen que conseguir por sí mismos, que hay veces que no están contemplados dentro de los bienes de consumo como tal. O sea, esta parte de la reproducción de la fuerza de trabajo, que muchos de ellos lo llevan a cabo las mujeres, pero también hay otra parte de la reproducción de la fuerza de trabajo como la educación u otros, que hubo un periodo en la historia que se empezó a socializar, ¿no? Este tipo de gastos, pero hay países donde no está socializado, donde la educación es privada o donde también a partir de ahí empiezan a surgir diferencias sociales. Y eso no está contemplado. De hecho, también existen estudios desde la teoría marxista como este tipo de bienes de consumo para reproducir la fuerza de trabajo le convino a los capitalistas socializarlo y ponerlo bajo control del Estado, porque de esa manera salía más barato
los trabajadores, ¿no? Y de esa manera Sebastián, se para toda la economía o en los sectores que producen bienes de consumo, de tal manera que el trabajo necesario se hace menor y de manera inmediata y simultánea el plus trabajo se hace más grande. Vamos al caso 2. El caso 2 es el más complicado, es el que les digo que es polémico. Nosotros sostenemos esto, escribimos de hecho un par de artículos donde lo explicamos, tanto, digamos, exegéticamente con la parte hermenéutica de interpretar a Marx, pero también con la parte del argumento, ¿no? El detrás de por qué no hay forma en que no sea así. Hay otros autores marxistas que consideran que el incremento de la intensidad del trabajo no es plusvalor relativo, sino plusvalor absoluto, y hay otros que consideran que es tanto plusvalor absoluto como plusvalor relativo. Nosotros en el artículo que escribimos demostramos por qué es plusvalor relativo, pero más allá de ese debate que puede ser incluso hasta innecesario, la cuestión es explicar cómo incrementa el plusvalor, cómo es que es explotada la clase trabajadora a través de incrementar la intensidad del trabajo. Ok. Es más difícil de entender porque aquí hay más cosas ocurriendo, ¿no? Hay más variables moviéndose en diferentes sentidos. Primero, si incrementa la intensidad del trabajo, incrementa el esfuerzo que el trabajador tiene que hacer para reponer su fuerza de trabajo, porque se desgasta más, se está cansando más. A diferencia de los dos casos anteriores que habíamos visto, el del plusvalor absoluto y el caso 1 del plusvalor relativo, ahí el trabajo necesario no aumentaba, se mantenía constante. Aquí sí aumenta. Entonces, en el rectángulo que vemos ahí en pantalla, el rectángulo más pequeño con las líneas horizontales es lo que podemos decir que es el incremento en el trabajo necesario derivado de un incremento de la intensidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El plusvalor solo puede aumentar si el incremento en el trabajo necesario no es mayoritario, es decir, tiene que ser menor al incremento total del gasto de fuerza de trabajo. Y es por eso que el rectángulo que se ve por encima de las líneas punteadas con las líneas verticales, que es el plus trabajo, es mayor que el trabajo necesario. Es decir, los capitalistas tienen que lograr que al momento de incrementar la intensidad del trabajo, esta no supere el margen que los haría no tener más ganancias. Entonces aquí sí es una parte de controlar el efecto. Y es algo que incluso no siempre se puede controlar. Si quieren, ahorita podemos seguir hablando sobre el tema, avanzamos. Ahora, como ya habíamos visto antes, la realidad es dinámica. Nosotros en los casos anteriores dijimos, plusvalor relativo aumenta la jornada laboral, pero nada más. Entonces solo hay una variable y es la única que cambia. Caso 1 del plusvalor relativo incrementa la productividad del trabajo. Entonces solo hay una variable y no hay ninguna otra moviendo. Caso número 2 del plusvalor relativo. Incrementa la intensidad del trabajo y es la única variable que está cambiando. Sin embargo, no podemos considerar que la realidad siempre ocurre, siempre se maneja de esa forma. De manera lógica podemos descomponer un fenómeno o descomponer el mecanismo de un fenómeno como lo acabamos de hacer porque nos ayuda a comprenderlo. Sin embargo, no debemos olvidar que cualquier sistema funciona a través de combinación de factores, que ocurre a lo largo del tiempo y que los efectos pueden ir en una dirección o en otra. Que para mí eso es lo que significa tal cual la dialéctica. Entonces, ahora sí ya nos vamos a introducir en la dialéctica de la explotación. Y antes hay que hacer otras dos precisiones. El valor de la fuerza de trabajo es el esfuerzo requerido para reponer su capacidad laboral. Esto ya lo habíamos visto antes. Pero ¿qué es el precio de la fuerza de trabajo? Y esa es la cantidad de dinero o la expresión monetaria, ¿no? La cantidad de dinero que recibe el trabajador por su capacidad de laborar. Marx en el Capital explica cómo el valor y el precio pueden no ser iguales. Hay veces que sí, hay veces que no. Y de hecho, pues toda la teoría trata sobre esa diferencia. En este caso ocurre de la misma manera. El valor de la fuerza de trabajo no necesariamente es igual a su precio. El precio puede estar por arriba del valor, o puede estar por debajo del valor, o puede ser igual al valor. Y esas discrepancias de magnitud es lo que parte que en el momento de hablar de la dialéctica es cuando esto ya toma sentido el por qué estoy haciendo esta precisión. Ahora, vamos a hablar de la dialéctica de la explotación y podríamos decir que esa dialéctica Marx la explicó en la sección 5 del tomo 1 del Capital, en el capítulo 15 que nombró cambio de magnitudes en el precio de la fuerza de trabajo y en el plusvalor.
Y él menciona 4 casos. 4 casos que históricamente han ocurrido y van a seguir ocurriendo. El caso A es cuando incrementa o varía la jornada laboral, pero, perdóname, la fuerza productiva del trabajo o la productividad del trabajo, y se mantienen constantes tanto la jornada laboral como la intensidad del trabajo. Es decir, son variables dadas, son variables constantes que no van a cambiar. La única variable que cambia es la fuerza productiva del trabajo. Caso B es cuando la jornada laboral es constante, la fuerza productiva del trabajo es constante, la intensidad del trabajo es variable. Caso C, cuando la fuerza productiva o la productividad y la intensidad del trabajo son constantes, pero la jornada laboral es variable. Caso D, cuando hay variaciones simultáneas en la duración, fuerza productiva e intensidad del trabajo. Cuando ustedes leen esta sección del Capital, es muy gracioso porque Marx escribe varias hojas que si él hubiera completado sus estudios de cálculo diferencial, podría haber resumido en derivadas. Cada una podría ser una derivada y la última podría ser como el diferencial total. Si hiciéramos una expresión matemática de esto, no recuerdo cuántas eran, pero imaginemos que fueran 30, 50 páginas que escribió sobre este tema, se podrían reducir a 2 o 3. Es decir, él fue muy didáctico, recordemos que él buscaba que el Capital lo leyeran los obreros, los trabajadores, y entonces él lo hace todo de manera verbal, de manera textual, para que se comprendan fácilmente las cosas. Sin embargo, ya en la actualidad podríamos resumir eso de manera muy fácil con una expresión matemática y con el conocimiento que tenemos a, les digo, 2 o 3 páginas. De hecho, hay partes donde pareciera que hasta Marx está definiendo el concepto de derivada de manera verbal. Entonces, a todos aquellos economistas que estén escuchando, si ustedes convierten esto en derivadas, es sumamente simple de comprender. ¿Cuál es este caso A? Y pongo las flechas con 2 intenciones. Y son 2 intenciones separadas. Recuerden que yo como divulgador de la TCCI me interesa mucho el hablar de la variable tiempo e incorporarla cada vez en una explicación. Por un lado, quiero que pensemos en esa variable, en ese símbolo de la flecha, como causa-consecuencia, pero también quiero que pensemos que esa causa-consecuencia está mediada por el tiempo y que las cosas no ocurren de manera instantánea, no ocurren de manera inmediata, hay veces que toman más tiempo, hay veces que toman menos tiempo. Entonces, veámoslo como un encadenamiento de hechos, como una sucesión de hechos. Es curioso porque los neoclásicos, yo cuando estudiaba economía, te lo enseñan más o menos así, pero todo lo que ellos hacen ocurre de manera instantánea o simultánea, porque solo utilizan ecuaciones simultáneas. Pero yo sí quiero que lo piensen como encadenamiento de hechos en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre primero? ¿Cuál es el primer fenómeno? Aumenta la productividad. Entonces, podemos leer así la flecha, se reduce el precio de la fuerza de trabajo. Y al mismo tiempo, también aumenta el número de mercancías que se produce. Eso es lo que significa la productividad, ¿no? La productividad es una medida input-output que se puede poner en una división. Se produce más con menos recursos. Se produce más en menor tiempo. En este caso, se produce más con menor gasto de fuerza humana de trabajo. Entonces, aumenta el plusvalor. Y esto lo podemos ver que es el caso 1 del plusvalor relativo. Y algo muy importante, y por eso lo destaco en negritas abajo. Este fenómeno es algo que ha ocurrido en el capitalismo, y es que si se aumenta la productividad del trabajo, se pueden aumentar las ganancias, el plusvalor, pero también se puede aumentar el consumo de los trabajadores. Es decir, no siempre son mutuamente excluyentes. Existe a veces la confusión, esta idea de que Marx dijo que los trabajadores siempre iban a estar peor y siempre prácticamente como una teoría de la hambruna en el capitalismo, ¿no? Como mientras más avanzara el capitalismo, entonces los trabajadores se iban a ir poco a poco a la hambruna, se iban a ir poco a poco a una reducción de su nivel de vida al mínimo. Y esto no es cierto. Gracias a que incrementa la productividad del trabajo, puede aumentar simultáneamente el consumo de los trabajadores y en algunos de los casos su nivel de vida, y también puede incrementar las ganancias, es decir, la explotación de los trabajadores. Más adelante vamos a retomar este caso, pero lo quería poner como el primero para que le prestemos atención, y de hecho Marx también lo pone como el primero, a no verlo nada más de manera pesimista.
Caso B, aumenta la intensidad del trabajo, entonces aumenta el precio de la fuerza de trabajo y el plus trabajo, y aquí se abren dos ramas, se abren dos caminos, ¿no? Hay riesgos y oportunidades en los movimientos de las variables. Se genera el riesgo de que si el precio de la fuerza de trabajo llega a estar por encima del valor de la fuerza de trabajo, los capitalistas de hecho podrían estarse dando un balazo en el pie, podrían estarse perjudicando, porque de esa manera se podrían reducir su ganancia. Ahora, pero también genera la oportunidad de que si el precio de la fuerza de trabajo cae por debajo del valor, es decir, no se le remunera al nivel de lo que ahora está haciendo como desgaste, entonces no solo va a mantener el nivel de explotación que tenía antes, sino va a ser todavía mayor porque no le estás pagando lo que le tendrías que pagar. Marx en el Capital asume que cada vez que hay un incremento en el valor de la fuerza de trabajo, el precio lo acompaña. Pero esto no tiene por qué ser así. Y ustedes también lo habrán vivido cuando estén en su centro de trabajo. Hay veces en que incrementa la velocidad de la máquina, incrementa el número de tareas que los ponen a hacer, ¿no? Un caso típico es cuando alguien se enferma, alguien se va de vacaciones, o simplemente ya el capitalista decide, pues, ¿sabes qué? Ese puesto de trabajo desaparece y ¿qué decimos nosotros en palabras normales? Estoy haciendo el trabajo de 2 personas o estoy haciendo el trabajo de 3 personas. Eso es un incremento en la intensidad del trabajo. Y ahí el valor de tu fuerza de trabajo sería mayor porque tu desgaste es más grande, ¿no? O sea, nosotros lidiamos con eso de muchas maneras. Hay personas que llegan a consumir drogas o consumir medicamentos, hay personas que optan por drogarse de otros modos, alcoholizarse o lo que sea para lidiar con, para poder aguantar ese ritmo, ¿no? Como tratar de olvidarse de hacerse a un lado. Pero es porque materialmente están y una mayor explotación simultáneamente. Entonces, esto es algo que hemos vivido ya durante 2 siglos, y no significa que por el hecho de ser explotados no podamos consumir más de lo que hacíamos antes, ya sea por la vía del incremento de la productividad o de la intensidad del trabajo. Entonces, no confundamos que porque consumimos más no estamos siendo explotados. Ahora, el caso C es el más sencillo porque es el del plusvalor absoluto. Aumenta el tiempo de trabajo, automáticamente aumenta el plus trabajo, es decir, las ganancias. Puede ocurrir al revés. Si se disminuye el tiempo de trabajo, entonces disminuye el plus trabajo, habría menos ganancias. ¿Cuál es el riesgo? Puede existir el mismo riesgo que existía en el plusvalor relativo, pero debería haberlo eliminado. Entonces puedo, perdón, lo puedo explicar exactamente de la misma manera. Imaginemos que tú trabajabas 10 horas. Si te llevan al extremo en el que te quieren poner a trabajar 18 horas o algo por el estilo, ese desgaste ya no lo vas a reponer durmiendo, ya no lo puedes reponer con descanso. Entonces, tendría que haber otra manera de poder reponerlo. Y en ese caso sí podría incrementar el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Bajo un cierto límite. Y aquí ocurre igual que en el procesador relativo, pero no me quiero detener porque sería repetir. Y son casos límites, ¿no? Son sumamente extremos. Eso sí, sí ha ocurrido, pero ya, digamos, en nuestra época contemporánea, por suerte, ya no es común. Esta tabla lo único que busca es resumir lo que la vía de incrementar la explotación por el plusvalor absoluto, la vía de incrementar la explotación por el plusvalor relativo con los dos subcasos. Y ahí aparece cuál de los componentes del gasto diario de fuerza de trabajo de la jornada laboral, si cambian o permanecen constante y derivado de qué, de cuál variable, cuál varió y cuál se mantuvo constante. Esto igual está en el artículo que publicamos, lo pueden consultar. Este solo es la repetición, el resumen de lo que dije antes. Ahora, vámonos al caso D, ¿no? Donde está más lo interesante. ¿Qué pasa si hay variaciones simultáneas en las variables? Pues hablemos del primer caso, el D.1. Imaginemos que hay una menor productividad del trabajo. Esto también puede ocurrir, ¿no? Los neoclásicos le llaman como algún tipo de shock, así como más o menos como cuando Dios baja su mano desde fuera del planeta e interviene. Así para ellos significan los shocks, son como cosas externas salidas de la nada, como un deus ex machina hacia el modelo. Imaginemos que hay un shock sobre la productividad que hace que sea menor.
¿Qué es lo que pueden hacer los capitalistas para atender esa menor productividad? Una de ellas es prolongar la jornada de trabajo. Y eso quiere decir que una manera en el capitalismo para compensar problemas en la productividad es explotar más a los trabajadores. Y esto es algo que sí ocurre y ocurre mucho en el mundo. En el comercio internacional, la competencia es feroz y los países que puedan tener los menores precios son los que van a ganar en esa competencia comercial. Y ocurre que, por ejemplo, hablemos de China, digamos en los años 80 y 90, la productividad que tenía China no era la misma que la que tenían los países imperialistas. Y los países imperialistas como Estados Unidos o muchos de Europa empezaron a mover sus líneas de producción hacia China. En ese entonces no porque la productividad del trabajo fuera alta, sino porque el costo de la mano de obra era baja. ¿Y qué era lo que hacían los capitalistas chinos durante ese periodo? Incrementar la jornada laboral. La jornada laboral de China en los años 80 y 90, incluso hasta los 2000, era altísima. Estamos hablando de la misma dimensión que era la jornada laboral en Inglaterra o en los países europeos en el siglo XIX. Y cuando están en esa competencia internacional, una vía para que yo compitiendo contigo y evite caídas en las ganancias por variaciones en la productividad mundial es incrementar la jornada laboral de los trabajadores. Eso ya no ocurre en China, pero cualquier país que esté pasando por un proceso similar va a seguir ocurriendo esto. En muchos países africanos y latinoamericanos ocurre, ¿no? Principalmente en los países africanos porque son los países que han sido históricamente más explotados y los han dejado rezagados. Quería hablar mucho de este ejemplo porque pensamos que en el capitalismo esto ya no puede ocurrir. Pero sí, la dinámica de la globalización lleva a que esto ocurra y ocurra de manera repetida siempre para los países que están en la desventaja dentro del comercio. Ahora, para el caso número 2, este D2, donde la intensidad del trabajo y la productividad del trabajo pueden ser crecientes y la jornada laboral, por consiguiente, puede sufrir una reducción. O en otras palabras, regresemos a este esquema explicativo donde las flechitas significan causa-consecuencia en el tiempo. Y esto es algo que ha ocurrido en la historia. Puede haber un aumento en la productividad que provoque una reducción de la jornada laboral, porque ya no se necesita que los trabajadores laboren durante el mismo tiempo que antes para producir lo mismo o más que antes. Entonces les pueden los capitalistas en la negociación decir, sí, está bien, trabaja menos. Pero ¿qué ganan los capitalistas? ¿Qué oportunidad tienen? Incrementar la intensidad del trabajo. Si tu gasto de fuerza humana de trabajo se redujo gracias a que trabajas menos en horas, entonces yo voy a hacer que con las menos horas que estás trabajando, tu intensidad sea mayor. Y el gasto de fuerza humana de trabajo puede ser exactamente el mismo nivel que era antes. ¿Qué significa esto? Plus valor relativo, mayor explotación, mayores ganancias. Quise poner un ejemplo para profundizar, solamente veamos los números de cómo un aumento en la productividad puede permitir una reducción en la jornada laboral y esto puede permitir un aumento en la intensidad del trabajo. Recordemos que la tasa de explotación se define como el cociente o la división de plus trabajo sobre trabajo necesario y eso si lo multiplicamos por 100, entonces lo convertimos en una tasa porcentual. Imaginemos que en enero de 2024 la jornada laboral era de 8 horas. El trabajo necesario era de 4 horas, la intensidad del trabajo era de 1 y por consiguiente el esfuerzo o el gasto de fuerza humana de trabajo era de 8, ¿no? 8 por 1, 8. Y como el trabajo necesario era de 4 horas, eso significa que el plus trabajo era de 4. Y entonces la tasa de explotación, 4 entre 4, 1 por 100, 100%. En ese entonces la tasa de explotación era el 100%. A Marx le gustaba mucho utilizar el ejemplo de la tasa de explotación del 100% porque lo simplificaba todo. Ahora, imaginemos que en mayo de 2024, por un aumento de productividad, el trabajo necesario se reduce de 4 a 3.8. Y solo pasó ese efecto. Entonces la tasa de explotación sube al 110%. 4.2 entre 0.8% es 110%. Ahora imaginemos que en agosto de 2024 el capitalista se pone buena onda, ¿no? Se pone favorable en la negociación con los trabajadores y le dice, ok, está bien, el valor,
el valor de la fuerza de trabajo, consciente o no consciente, es menor, sentimos que podemos reducirte la jornada. Ya no vas a trabajar 8 horas, ahora solo vas a trabajar 7.8 horas. Ahora la tasa de explotación ya no es del 110%, se redujo al 105%. Ahí el capitalista pudo haber renunciado un poco a ganancias. Sin embargo, por el hecho de reducir ese 0.2 horas de la jornada laboral, digamos que el capitalista implementa algún mecanismo dentro de su centro de trabajo para incrementar la intensidad de 1 a 1.1. E imaginemos que esto hace que el trabajo necesario se mantenga en 3.8, pero entonces el plus trabajo sube a 4.78 y con eso la tasa de explotación sube a 125%. En términos lógicos de razonamiento y del mecanismo que había explicado antes, es lo mismo. Solo lo que hice aquí fue poner números de cómo podemos notar claramente, o sea, con las magnitudes, que una variable puede influir en otra y en otra, encadenarse y llevar al final de cuentas dentro de este encadenamiento de variables a que la tasa de explotación sea mayor que al principio. Y ahora, este es un ejemplo que ha ocurrido en la historia. Una menor jornada laboral permite una mayor intensidad. ¿Y cómo lo ejecutan los capitalistas? A través de otras tecnologías. La clave está en tener tecnologías útiles para incrementar la intensidad del trabajo. ¿Qué tecnologías permiten aumentar el ritmo laboral o el número de tareas que desempeñan los trabajadores? En el pasado podemos encontrar dos cosas que han hecho que la intensidad del trabajo aumente. Uno han sido las máquinas en las fábricas. Cuando no existían las máquinas, las personas trabajaban al ritmo que ellos mismos establecían o que el capataz les establecía, o la forma en la que en el centro de trabajo se pusiera. Pero al poner una máquina, la máquina opera a una cierta velocidad. Si ponían al trabajador a seguir el ritmo de la máquina, era una forma directa de incrementar la intensidad del trabajo. Y todos recordamos esta película de Charles Chaplin, donde él es un zapatero y le ponen una banda donde van avanzando los zapatos y él tiene que darles en la suela, ¿no? Como los clavos para sellar el zapato. Y de repente la banda iba muy rápido y entonces el señor tenía que... Era una forma cómica de mostrarnos cómo estaba incrementando la intensidad del trabajo a través del uso de las máquinas. Y por ejemplo, otra forma, que no quiero hablar ahorita del ritmo, sino del número de tareas desempeñadas, como el ejemplo que puse de cuando yo era mesero, esto también puede hacerse a través de las computadoras. Con una computadora tú puedes llevar a cabo múltiples tareas que antes solo hacía una persona. Y ahora tú llevas a cabo todas las tareas que llevaba a cabo una o múltiples personas a través de esta tecnología. No quiere decir que todas las tecnologías o dispositivos sean útiles para incrementar la intensidad del trabajo, algunas sí u otras no. O hay veces que se encadenan o se pone el ambiente, el entorno de trabajo, los dispositivos, generando un entorno, un ecosistema, de tal forma que pueda incrementar la intensidad del trabajo. ¿Qué sigue hacia el futuro? Puede ser que la inteligencia artificial sea utilizada para incrementar el ritmo de trabajo o el número de tareas desempeñadas. Puede ser que la industria 5.0, esta cuestión de la conectividad entre las máquinas, el hecho de que todas estén operadas a través de la nube, hay muchos otros cambios en la industria 5.0 que ahorita no me puedo imaginar el cómo van a incrementar el ritmo de trabajo o el número de tareas desempeñadas, pero les aseguro que los capitalistas que ponen a los ingenieros o a algunos administradores, supervisores o superintendentes van a encontrar el mecanismo para lograr, porque necesitan esas tecnologías útiles para incrementar la intensidad del trabajo y con peor los trabajadores asalariados. Los trabajadores asalariados en el año 2024 están peor que en 1824, que hace 200 años, o que en 1924. No necesariamente. Hay veces que estamos mejor, hay veces que estamos peor. La pregunta es, ¿cómo podemos determinar cuándo sí y cuándo no? ¿De qué depende? Bueno, pues ya había anticipado esto. Ante incrementos continuos de productividad y con la posibilidad de reducir la jornada laboral, sin aumentos de intensidad del trabajo o con aumentos pequeños, que sería una mezcla del caso A con el caso C que vimos previamente. Y aquí pongo una cita textual de Marx. Si se da esto combinado, incrementos continuos de productividad, disminución de la jornada del trabajo y un no incremento de la intensidad o incrementos pequeños,
pueden aumentar las ganancias, pero simultáneamente, y cito, la masa de medios de subsistencia consumidos por el obrero. Pero relativamente, esto es, en comparación con el plusvalor, el valor de la fuerza de trabajo disminuiría de manera constante y se ensancharía el abismo entre la situación vital del obrero y la del capitalista. Esto es una cita textual de Marx. ¿Qué es lo que ocurre? En términos absolutos no está peor. Los trabajadores asalariados hemos incrementado nuestro nivel de vida de manera continua con la existencia del capitalismo y es algo muy positivo. Qué bueno que el capitalismo nos trajo, o sea que el modo de producción capitalista nos trajo la posibilidad de incrementar de manera continua la productividad, porque con eso, en términos absolutos, podemos estar mejor todos socialmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en términos relativos, los trabajadores prácticamente nunca hemos estado mejor. ¿Por qué? Porque la desigualdad respecto a los capitalistas siempre se ha ensanchado. Si ustedes leen el manifiesto del Partido Comunista, la forma en la que Marx hablaba como del 90% de la población respecto al otro 10, ¿no? De la división de la riqueza entre estas proporciones poblacionales. Actualmente, a 150 años de cuando se escribió eso, podemos decir que es el 99 punto algo por ciento o 99 versus 1%. Y ahora con la llegada de la inteligencia artificial, quizás todavía se ensanche más a un 99.95 versus 0.05%. Es decir, en términos relativos, la pobreza relativa, no la pobreza absoluta, esa sí ha aumentado a lo largo del tiempo. Y el capitalismo siempre lleva a cabo esta concentración de riqueza, esta disparidad. O sea, es algo que es inevitable en tanto existe el modo de producción capitalista. Pero sí ha habido periodos en la historia en que la desigualdad disminuye. Y estos periodos históricos han coincidido con dos cosas. Una fue después de la Segunda Guerra Mundial y se debió a un periodo de reconstrucción, a un periodo de, sobre todo, de muchas luchas obreras. Luchas sobre, bueno, estoy hablando de época contemporánea, ¿no? Del siglo XIX no estoy hablando, solo del siglo XX. Las luchas obreras, la presencia de sindicatos, eh, el llevar todas las consignas ante los gobiernos, que los gobiernos fueran más abiertos, todo esto permitió que durante un periodo la desigualdad sí disminuyera y esta brecha entre capitalistas y trabajadores asalariados fuera menor de lo que era antes. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Les digo, en los 60 en Estados Unidos y en Europa, y en China actualmente quizás, ¿no? Tendría que revisar las cifras, pero la teoría me hace intuir, anticipar que es así. Y sobre todo va a ocurrir en los próximos años. Y hay otro factor que le escuché, que leí en el texto de Radica de Say, disculpen, no lo tengo el libro en versión, pagada, de hecho está gratuito, lo imprimí y lo engargolé, entonces en este caso no ejercí la piratería. Se llama Capitalismo, Coronavirus y Guerra, de Radica de Say. Ella explica que también en parte esta desigualdad disminuyó por la existencia de la Unión Soviética y países socialistas. La amenaza que sentían los países capitalistas ante los otros, ante los países socialistas, provocó que el gobierno, el Estado, promoviera políticas estatales para incrementar los salarios, para incrementar las prestaciones sociales, para que el gasto social se redirigiera a la clase trabajadora de alguna manera. Y esto coincide con otra época, la que actualmente le llaman del neoliberalismo, donde todo eso se empezó a revertir. ¿Por qué? Porque coincide el neoliberalismo con la época en la que no había países socialistas que se enfrentaran, que justo le dieran a los trabajadores dentro de los países imperialistas la idea capitalista, la idea de las luchas sociales. Ahora que el mundo ya está tomando un camino diferente y donde un país socialista como China y países aliados, digamos en los BRICS, son una amenaza para los países ricos, puede ser que empecemos a vivir una época como la de los 60, donde la desigualdad disminuye. Pero puede ser, o sea, es una posibilidad, no significa que vaya a ocurrir. Porque, y en otra plática lo podremos tratar, el mundo occidental dominado por las finanzas
es muy difícil. O sea, si no se cambia la composición del poder entre las subclases capitalistas, es decir, si el capitalista financiero, que es el que predomina en Occidente, no le quitan su poder, va a ser muy difícil que esto ocurra. Pero no significa que no pase. Ya veremos en los próximos años. Ahora, si bien esto ocurrió en Estados Unidos y en Europa en los 60 y actualmente está ocurriendo en China, en el capitalismo esto no es duradero. Y ya lo vimos, ocurrió en los 60, pero a partir de finales de los 80 del neoliberalismo esto se revirtió. Entonces, tampoco seamos ingenuos, ya hemos vivido otros periodos donde la desigualdad disminuye, pero no fue para siempre. Y esto nos regresa al tema inicial de lo cual partió toda esta plática, que era la reducción de la jornada laboral en México, ¿no? Dimos todo un rodeo, una explicación teórica, esta clasificación del conocimiento práctico que ya tiene la clase trabajadora, solo explicada aquí con un poquito de geometría, con un poquito de aritmética, con una clasificación, con conceptos sistematizados, pero todo ya lo conoce la clase trabajadora en carne propia. Dimos todo este rodeo para entonces hacernos la pregunta que el buen Lenin ya se había hecho en algún momento. Y entonces, ¿qué hacer? Estamos en México en 2024. ¿Qué hacemos? ¿Si reducimos la jornada laboral semanal a 40 horas o no? Pues bueno, todos podríamos decir, o sea, toda la clase trabajadora podría decir, pues sí, claro, ¿no? O sea, quiero más descanso, ya no quiero descansar solo un día, quiero descansar dos, ya no quiero trabajar 8 horas de lunes a sábado, solo 8 horas de lunes a viernes, o en los días que correspondan. Ese es como el horario oficinista más común aquí en nuestro país. Sin embargo, no debemos olvidar que todo esto está en un contexto de lucha de clases. Y el gobierno en México, que si bien el partido Morena es de izquierda, digo, es una coalición de muchas fuerzas, y si bien ha tomado muchas decisiones en favor de la clase trabajadora, ahorita está dudoso de si tomar o no esta decisión, ¿no? Así como hay otras decisiones que también está dudoso de tomar porque pues el poder económico se impone. Y claro que tienen que escuchar a los más ricos y claro que tienen que escuchar a los empresarios cuando tienen que hacer algunos cambios. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a estar ocurriendo y va a pasar? Y es una vía un tanto que a los revolucionarios no les gusta porque es una vía reformista. Eh, Sin embargo, también tenemos que identificar qué es posible en nuestro contexto, qué es posible en nuestras condiciones, ¿no? Ya dijo Porfirio Díaz, tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos, irnos por la vía de una revolución y luego impactar en un modo de producción que ellos dominan sería muy complicado. Entonces, ¿cuál sería una posible vía reformista? La que ya vimos teóricamente con los casos anteriores. Incrementar la productividad del trabajo para poder reducir la jornada laboral. Pero ¿cómo le hacemos para que se reduzca, para incrementar la productividad del trabajo? Los empresarios no todos están llevando a cabo inversiones. ¿Qué es lo que más o menos ofrece el proyecto político de Claudia Sheinbaum? Que el gobierno sea quien lleve a cabo la inversión pública para el incremento de la productividad. Y es un win-win. Si el gobierno le ofrece a la clase empresarial, oigan, yo voy a hacer inversión en infraestructura, inversión en el desarrollo de talento de los trabajadores para que puedan producir más en menos tiempo. Ese gasto no lo van a estar llevando a cabo las empresas, ¿no? Infraestructura y capacitación o infraestructura y educación no lo están haciendo las empresas. Yo lo asumo. Eso va a traer un incremento de productividad en todos los sectores económicos y por consiguiente les pido, lo voy a hacer legalmente, pero lo estoy negociando, no legalmente, sino en esfera política con ustedes, reduzcamos la jornada laboral. Es un win-win para los dos lados. Y recordemos que también el gobierno actual pretende, bajo el proyecto de soberanía alimentaria, eh, incrementar la productividad en el campo. Entonces, todo se está alineando para una vía reformista en la que el gobierno convenza a las empresas de reducir la jornada laboral porque va a tener inversión lo suficientemente grande para lograr un incremento en la productividad de manera generalizada. Los capitalistas terminan ganando más y los trabajadores pueden aumentar su consumo. Entonces podemos vivir en los siguientes años un periodo positivo en el que incrementa nuestro nivel de vida al mismo tiempo que incrementan las ganancias de los empresarios. Y ahora solo quería dejar aquí una línea que la puse como, ¿y el medio ambiente?
Bueno, pues el medio ambiente pocas veces gana en el capitalismo. Es naturalmente destructivo. ¿Y por qué lo menciono? Porque ya habíamos hablado de que puede aumentar el nivel de consumo, la cantidad de mercancías producidas y consumidas de los trabajadores, y también las ganancias. Pero muchas veces esto va aparejado con una destrucción del medio ambiente, casi siempre. Entonces, sabemos también que el gobierno actual tiene políticas ambientales, sin embargo, pues va a ser muy importante el llevarlas a cabo, porque si no, estos periodos de incremento de consumo con incremento de ganancias son todavía más destructivos para el medio ambiente. Y por último, ok, se reduce la jornada laboral, ¿quién gana más? ¿Los trabajadores o los empresarios? Pues va a depender de varias cosas. Va a depender por la variación en los salarios, va a depender de la variación en la intensidad del trabajo, si ellos lo logran imponer o los trabajadores logran anteponerse. Debo decir que la clase trabajadora la lleva de pierde porque están habiendo revoluciones tecnológicas de las que no tenemos experiencia y adaptarnos nos va a tomar más tiempo de lo que a la clase capitalista. Entonces, yo anticipo que sí va a haber un incremento en la intensidad del trabajo, como ha ocurrido previamente. Y hay otro factor que también importa mucho para saber quién gana más, y es el quién paga la inversión pública. Hay dos maneras de pagar la inversión pública. Es a través de deuda del gobierno, es a través de mayores impuestos. Hay diferentes vías para determinar quién paga la inversión pública. Ha habido experiencias donde los países paguen la inversión pública a